Buenas noches, mi nombre es Soledad Ceballos y le doy la bienvenida a una nueva emisión de Nave de Letras, un programa del grupo literario Isla Blanca. En esta ocasión me place presentar al escritor y docente Pablo Torres Villavicencio con la exposición Recordando a Miguel de Cervantes Saavedra. Adelante, escritor Pablo Torres Villavicencio. Muchas gracias, Soledad. Vamos a empezar este programa en homenaje a Cervantes por el Día del Idioma, hoy 23 de abril. Y bueno, empezamos con una breve biografía de Cervantes. Cervantes posiblemente nació un 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares. El siguiente mes, 9 de octubre, fue bautizado en la parroquia Santa María la Mayor. Su vida fue de un lugar a otro, porque su padre era cirujano transhumante, entonces tenían que viajar para poder ganarse el pan. Fue el cuarto de 7 hermanos. Cuando era joven participó en una riña, estuvo metido en una riña y tuvo que salir huyendo de España hacia Italia, donde se puso a órdenes del cardenal Acquaviva. Pero luego regresaría a España, donde participaría en la milicia, en batallas como la famosa batalla de Lepanto, donde le fue dañada la mano izquierda y por eso se le conocería como el Manco de Lepanto. Luego participaría en otras batallas, pero también empezaría pues su carrera literaria. Su primera obra fue La Galatea. Escribió también las novelas ejemplares, pues la novela que lo ha hecho inmortal también, Don Quijote de la Mancha, la primera parte y luego la segunda parte. También El viaje del Parnaso, aquel gran poemario que sirve de catálogo también de los escritores de su tiempo. Y también pues el gran Persiles, obras teatrales que también escribió. Cervantes fallecería finalmente un 22 de abril del año 1616 y sería enterrado un 23 de abril, un día como hoy, que normalmente pues se piensa que ha nacido, que murió un 23, pero muere el 22 y es enterrado el 23 de abril, que se celebra en honor a él como el Día del Idioma. Ahora, en cuanto al análisis de sus obras, Cervantes proyecta sus obras a veces mucho antes de que éstas ocurran, como lo vemos también en La Galatea. La Galatea, su primera obra, queda inconclusa. Queda inconclusa porque finalmente esta novela pastoril, donde Galatea es la pastora más hermosa, hay otras pastoras hermosas, pero Galatea es la más hermosa que hay, y es pretendida por 2 pastores. Uno de ellos es Elicio, pero Galatea aparentemente pues no se decide por ninguno, pero al final de la obra van a casarla con alguien a quien ella no ama. Es un matrimonio arreglado. Y en ese momento Galatea confiesa sus sentimientos. Le escribe una carta a Elicio confesándole que realmente ella sí siente algo por él. Pero ahí termina la Galatea. No se sabe si Elicio se la va a robar, va a impedir la boda, si Galatea va a ser obligada y al final pues se tiene que casar con esta persona que no ama. No se sabe qué va a seguir de esto. Cervantes no escribe la continuación, pero la promete. O sea, dice, pues sí, que iba a haber una continuación en el Quijote, la primera parte del Quijote. En la quema de los libros, el cura menciona que Cervantes pues, es su conocido y que hay que esperar la segunda parte de la Galatea. Pero esta no ocurre. Incluso ya al final de su vida, en la dedicatoria al conde de Lemos, cuando en la última parte de la dedicatoria, cuando Cervantes está muriendo, faltan pocos días para morir porque está fechado 19 de abril de 1616 y Cervantes muere el 22 de abril. Unos días faltaban, ya estaba debilitándose, ya estaba muriendo. Y dice, pues, si a dicha, por buena ventura mía, me diera el cielo vida. Y bueno, antes de eso había mencionado, ¿no? Ya todavía me quedan en el alma ciertas reliquias y asomos de las semanas del jardín, y del famoso Bernardo. También son otras obras que menciona. Si a dicha, por buena ventura mía,
que ya no sería aventura, sino milagro, me diese el cielo vida, las verá, le dice al conde de Lemos, las verá usted. Y también con ellas el fin de la Galatea. O sea, hasta el momento de su muerte él sigue anunciando el final de la Galatea, pero no solamente anuncia el final de la Galatea, ¿no? Que todavía, si hubiera vivido, la hubiese terminado, sino que tenía proyectado otra obra, que es Las Semanas del Jardín y Bernardo, que no se sabe si ya las tenía en borrador, si todo estaba en su cabeza, qué fue de estas obras. No se sabe. También el Persiles fue proyectado mucho tiempo antes. Eh, lo vemos, por ejemplo, en el viaje del Parnaso, también anuncia al gran Persiles. Eh, Finalmente, pues el Persiles sí ocurre, sí lo termina ya para 1616, pero es publicado al siguiente año, cuando ya estaba muerto, en 1617. Ahí pues se publica el Persiles, que sí logró terminar. El gran Persiles, ¿no? O los trabajos de Persiles y Sigismunda. Eh, pero así como estas obras, pues algunas pues logró concretarlas, otras como Las Semanas del Jardín, Bernardo, se han perdido. También incluso menciona inclusive obras teatrales que se perdieron, no se sabe, ¿no? Por ejemplo, La Confusa. ¿Qué ocurrió con esta obra teatral? Que incluso fue representada, según lo menciona Cervantes. También en el viaje del Parnaso menciona que su obra teatral más importante para él fue representada, y sin embargo pues no sabemos qué pasó con ella, ¿no? Se perdió en el tiempo. Eh, Vemos técnicas de escritura en Cervantes, pues de hecho él dominaba muchas técnicas. En la Galatea inclusive él corta escenas, incluso como serían las novelas actuales. En la Galatea de repente está contando una escena y esta se corta y nos deja con la intriga, luego otra vez se continuará, pero hace eso de cortar las escenas. Inclusive pues también la Galatea tiene un comienzo interesante, porque empieza con el canto de Elicio, que es el pastor Elicio, y está cantando por amor. Luego ya pues nos vamos a enterar que está cantando por amor a Galatea, está enamorado, pero empieza con su canto, ¿no? Empieza con su canto, esta narración, que tendría un poco de in media res, aunque no es tan efectiva como el comienzo del Persiles. El comienzo del Persiles sí es cinematográfico. Dice: voces daba el bárbaro crucicurvo a la estrecha boca de una profunda mazmorra, antes sepultura que prisión de muchos cuerpos vivos que en ella se encontraban sepultados, y aunque su terrible y espantoso estruendo cerca y lejos se escuchaba, de nadie eran comprendidas articuladamente las voces que pronunciaba, sino de la miserable Cloelia, a quien sus desventuras en aquellas profundidades tenían encerrada, ¿no? Pero entonces empieza de un modo, me parece, bueno, yo personalmente creo que es el comienzo más efectivo que hay, porque en ese momento uno dice: pero ¿qué hace esta persona en una mazmorra? ¿No? ¿Quiénes son una mujer en una mazmorra? Y encima luego nos enteramos que hay un hombre que no ha comido hace 2 días, que es muy bello, luego vemos que es muy bello, que es el Persiles, pero eso lo sabemos después, ¿no? Es Persiles o Periandro, porque ha tomado el nombre falso de Periandro, lo vemos después. Incluso este comienzo, bueno, yo personalmente lo considero más atrapante que el comienzo legendario, que de hecho el Quijote a lo largo del Quijote, pues el Quijote nos atrapa y es superior al Persiles, ¿no? Es superior al Persiles por su realismo, pero su comienzo como que es un poco más suave, ¿no? En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo vivía un hidalgo de lanza de astilleros, a larga antigua, rocín flaco y galgo corredor, ¿no? Es el comienzo legendario. O sea, en realidad nos emociona ese comienzo por todo lo que significa el Quijote. Pero bueno, yo personalmente creo que lo que más impacta, ¿no? Un final como un comienzo como de película, es el Persiles. O sea, te impacta, dices: oye, pero ¿qué hace en esta mazmorra, ¿no? Donde hay muchos encerrados. ¿Qué hacen estos hombres acá? Que luego ya pues vamos a ir, va a haber un raconto donde vamos a ir descubriendo, ¿no? Descubriendo lo que ocurre a lo largo del Persiles, que tiene muchos datos escondidos, inclusive hasta el final, ¿no? El gran dato escondido del Persiles, porque tiene
tiene más de un dato escondido, pero el gran dato escondido es el final, cuando sabemos eh, no solamente que Periandro y Auristela, o Persiles y Sigismunda, no son hermanos. Eso ya lo sabemos en medio de la obra, nos damos cuenta que no son hermanos, sino que son pareja, pero no sabemos por qué están huyendo, por qué se están yendo hacia Roma, por qué es necesario. Al final sabemos pues, que Persiles es un príncipe y que Auristela pues también es una princesa, pero que está comprometida para casarse con el hermano mayor de Persiles. Se tenía que casarse con el mayor, que era Maximino, y por eso estaban huyendo. Bueno, al final del Persiles, Maximino está enfermo, muere, Persiles está herido, se reconcilian todos, y bueno, ya Persiles queda junto con Auristela, pero a lo largo de la obra hay datos que se esconden, eh, y que a veces, o sea, hace que pierda verosimilitud, tanto el Persiles como la Galatea. Por ejemplo, uno de los casos es que tanto en Galatea, en el caso de la Galatea como en el Persiles, la Galatea pues es la más hermosa, y eso se menciona, o sea, que tiene una tal belleza que no hay ninguna pastora, por más bella que sea, que pueda ser como Galatea. Igual en Auristela o Sigismunda es la más hermosa, y esto se repite así a lo largo, ¿no? Taurisa eh, era muy hermosa, pero no era tan hermosa como Galatea. Las damas francesas eran hermosas, pero no eran tan hermosas como Galatea. Y por muy hermosas, aparecían hermosas por ahí. La princesa Sinforosa, eh, aparece la princesa Sinforosa, aparece Hipólita, que también se enamora de Persiles, pero todas estas no pueden igualar a Galatea. Inclusive eh, Arnaldo, el príncipe de Dinamarca, se había enamorado perdidamente y había dejado hasta su reino por seguir a Auristela o Sigismunda. Y luego un duque que mira un retrato de Auristela, ve su belleza, y pues, solo por el retrato, el duque de Nemours, solo por ese retrato va detrás de Auristela, quiere conocerla, y también se la disputa con se la disputa con Arnaldo, su otro pretendiente, ¿no? Claro, sin saber que en realidad pues Auristela quien prefiere es al Persiles, que son pareja, son, bueno, dos enamorados que están yendo a Roma para poder casarse, ¿no? Quizá pareja, no tanto porque, bueno, están, digamos, en pureza, porque, bueno, según las ideas de ese tiempo, hasta el matrimonio, pero sí hay un amor entre ellos, ¿no? Eh, de todas maneras, pues, hay menos verosimilitud, ¿no? Por esto, porque, por ejemplo, en Don Quijote, eh, a diferencia, pues, de Galatea o de Sigismunda, que son hermosísimas, las más hermosas, para Don Quijote, Dulcinea es la más hermosa, pero eso existe solo en su mente, en su cabeza. No existe en la realidad de los demás. Los demás no ven así. Hay uno que dice que es tuerta, Sancho no cree pues que Dulcinea en realidad pues sea tan hermosa como en la locura de Don Quijote, pues se da, ¿no? Pero en estas obras, en estas otras obras, pues sí, realmente esa belleza en Galatea y en Sigismunda es objetiva. Es objetiva al menos en la historia. Al Persiles se le abren puertas de par en par, se le enamora a Hipólita, se le enamora a la princesa Sinforosa. Hay un momento al inicio de la obra cuando Persiles se disfraza de mujer para ir con los bárbaros, se va escondido, ¿no? Para intercambiarse con Auristela, y se enamoran del Persiles pensando que es mujer, ¿no? Porque se superaba en belleza hasta las mujeres. Era demasiado hermoso Persiles o Periandro. Y aunque está con una identidad encubierta, ¿no? Que ignoran que es un príncipe, siempre se le abren puertas, mientras que al Quijote pues la llueven piedras, la llueven palos. Es un poco más real, ¿no? De hecho que es más real. Eh, eh, en el Persiles las brujas son reales. Son reales. Está la bruja Cenotia, por ejemplo. La bruja Cenotia es real, ¿no? Que luego hechiza al bárbaro Antonio por no haberle hecho caso al joven, porque hay dos Antonios, uno que es el mayor, el padre, y otro el hijo. ¿Qué pasa? Porque, y esto también es una escena un poco increíble,
que la bruja cenote va a declararse al bárbaro Antonio y en lugar de hacerle caso, quiere matarla de un flechazo. Eso, como que, no sé, viene a declarar, bueno, no me gusta, viene a declarar su amor y no nos gusta, pero no vamos a querer matarla de un balazo, de un flechazo. Pero bueno, en la historia de Cervantes sí, porque este flechazo que quiere lanzarle a la bruja cenote, al bárbaro Antonio, esta bruja le esquiva y el flechazo mata a otro personaje que Cervantes quería eliminar de la historia. Desaparece pues ese personaje, ¿no? Que ya quería sacar a Cervantes de la novela y bueno, lo mata de un flechazo, ¿no? Que es bastante increíble. En cambio en el Quijote, no, las brujas, los magos existen. Urganda la desconocida, que se basa pues en la historia de la Amadís de Gaula y que Don Quijote pues creía en ella, o el sabio Frestón, ¿no? El sabio Frestón, existen en la mente de Don Quijote. Existen en la mente de Don Quijote el sabio Frestón, que convierte los gigantes en molinos de viento, pero lo convierte en la cabeza de Don Quijote. O es el que ha escondido los libros de caballerías, ¿no? Que en realidad han sido quemados, pero en la mente de Don Quijote pues es el sabio Frestón, este hechicero, el que ha desaparecido los libros de caballería. Dulcinea o por ejemplo Auristela es realmente hechizada, es hechizada por la mujer del judío Zabulón, porque Hipólita tenía nexo con el judío Zabulón y le pide que su mujer, que era una hechicera, hechice a Auristela, que la enferme. Cuando Auristela está enferma, el duque de Nemours un tiempo trata de curarla, pero gasta su dinero en curarla, pero luego cuando ve que ha enflaquecido, ha perdido su belleza, el duque de Nemours se va. Mientras que Persiles o Periandro se mantiene, más allá de la belleza física, dice, no, pero lo suyo es amor verdadero, y por lo tanto él está a punto de desfallecer, por lo tanto Hipólita le pide a la mujer del judío Zabulón pues que libere del hechizo a Auristela. Sin embargo, en el Quijote, cuando Dulcinea está hechizada, esta es una mentira. De hecho, todos lo sabemos, ¿no? Es Sancho quien ha inventado el encantamiento de Dulcinea, pero en cambio en el Persiles el encantamiento es real, ¿no? La hechicera realmente, la mujer del judío Zabulón, realmente ha hechizado a Sigismunda o Auristela. Es una gran diferencia, ¿no? El Quijote de hecho pues es más realista por esto, ¿no? Que todo es subjetivo dentro de la mente del Quijote, entonces nos creemos que un loco puede imaginar todas esas cosas. En el Persiles estas cosas son reales, realmente están sucediendo. A veces hace recordar a las mil y una noche. Las mil y una noches, bueno, al menos a mí me ha hecho recordar a las mil y una noches. Por ejemplo, en el Quijote, el vuelo que tienen Sancho y Don Quijote, que ha sido o sea, en un caballo de madera, pero y les hacen vendarse los ojos y lo suben ahí, pero para burlarse de Don Quijote, de su locura, le hacen creer que realmente ha volado, pero tal cosa no ha sucedido. Sin embargo, en el capítulo 8 del primer libro de Persiles, realmente Rutilio vuela sobre un manto volador, lo cual me ha hecho recordar las alfombras voladoras de las mil y una noches, ¿no? Esta bruja que se había enamorado de Rutilio lo libera de la prisión y lo hace volar sobre un manto volador, luego se convierte en loba, y Rutilio, al ver que se ha convertido en loba, pero que la ha abrazado, piensa que le va a hacer daño y como tenía una daga escondida, pues la mata, ¿no? La mata Rutilio pues a la hechicera que la había salvado. Regresando un poco a lo que es la Galatea, ¿no? En la Galatea se menciona autores que luego aparecerán también 30 años después en el viaje del Parnaso, pero hay algunos que ya no aparecerán, como los dos soles, porque Cervantes tenía dos amigos poetas que para él eran los mejores. Uno se llamaba Laínez, entonces para él eran los mejores. Estos poetas, si bien en su tiempo pues quizá brillaron, eran brillantes, eran geniales, pero no tuvieron fama, no tuvieron mayor fama, su fama se eclipsó, se olvidó en el tiempo.
los recordamos por la Galatea, por el canto de Calíope, ahí son mencionados en el canto de Calíope, pero ahí también en el canto de Calíope menciona al joven Lope de Vega en sus inicios. Y aunque hubo rivalidad con Lope de Vega, porque Lope de Vega pues lo eclipsó, ¿no? Lo eclipsó, por ejemplo, en su novela, su obra teatral La Confusa, que si bien en su tiempo pues fue estrenada, la de Cervantes, ahora está perdida, ¿no? Fue eclipsado por Lope de Vega. Y aún así, pues también lo reconoce nuevamente en el viaje del Parnaso, ¿no? Dice, yo en el viaje del Parnaso, 30 años después, sigue alabando a Lope de Vega y dice, yo vio otra nube al gran Lope de Vega, poeta insigne, cuyo verso o prosa ninguno alcanza ni iguala, ¿no? Ninguno alcanza a Lope de Vega, ninguno iguala. Reconoce su grandeza, ¿no? Aunque pues haya rivalidad entre ellos, ¿no? Rivalidad literaria, pero él reconoce pues que realmente pues, es el más grande, ¿no? El más grande al menos ante sus ojos. Que luego pues Don Quijote, Cervantes más adelante pues va a superar a todos los va a ser digamos el representante más grande que ha existido en la literatura, por Don Quijote de la Mancha sobre todo, ¿no? En la literatura española. Pero, y también menciona a Góngora y Argote, ya lo vemos en el canto de Calíope, a Góngora, y luego nuevamente será mencionado en el viaje del Parnaso, nuevamente lo volverá a mencionar a Góngora, ¿no? Entonces, bueno, porque Cervantes quería ser poeta también, quería ir por el lado de la poesía, por el teatro, finalmente, pues, donde más brilló fue en la narrativa. Y ahí brilla pues por el Quijote. El Quijote es aquel que transforma la realidad subjetivamente. Sí hace magia, pero hace magia interna, ¿no? Rocinante para él es el mejor caballo, es comparado con Babieca, el caballo del Cid campeador, mientras que para otros pues es un caballo flaco, viejo, que quizá ya se va a morir. Para Don Quijote es el mejor Rocín, ¿no? Las prostitutas, las rameras, que encontró en la venta que él creía castillo, la Tolosa y la Molinera, para él son damas, son Doña Tolosa y Doña Molinera. El dueño de la venta es el señor del castillo, quien le pide que le ordene caballero, y era un bribón, pero para Don Quijote pues era un gran señor, ¿no? La cueva de Montesinos, decían en esta cueva que había almas encerradas dentro de la cueva. Don Quijote pues por curiosidad desciende, pero los que lo han visto pues ven que desciende una hora, y él dice, no, he estado aquí 3 días, he estado dentro de la cueva y he hablado con los espíritus y todo eso. En la aventura de los batanes, por ejemplo, en la noche se encuentra con unos batanes que hacen unos ruidos que para ellos son de un monstruo, son espantosos. Ahí Don Quijote se arma de valor y le dice, ¿no? Con emoción todavía, parece que le dijera, da uno de sus grandes discursos de Don Quijote. Y dice, Sancho, amigo, has de saber que yo nací por querer del cielo, en esta edad de hierro, para resucitar en ella la de oro, o la dorada, como suele llamarse. Yo soy aquel para quien están guardados los peligros, las grandes hazañas, los valerosos hechos. Yo soy, digo otra vez, quien ha de resucitar los de la tabla redonda, los 12 de Francia y los 9 de la fama, los tirantes, los tablantes y olivantes, los febos y belianices, con toda la caterva de los famosos caballeros andantes del pasado tiempo. Asiento en que me hallo tales grandezas, extrañezas y fechos de armas que escurezcan las más claras que ellos ficieron. Está emocionado Don Quijote, ¿no? Se siente un caballero andante, un poderoso caballero, y ¿qué pasa? Que luego se descubre que son unos batanes. Sancho se burla horriblemente de él, de las grandes burlas que le hace Sancho. Pero Don Quijote sí realmente se creía pues el que iba a resucitar la tabla redonda y todos los caballeros de ese tiempo. Los molinos de viento ya sabemos, porque en realidad pues para Don Quijote eran gigantes. Las ovejas para él eran un gran ejército. El nombre Caballero de la Triste Figura, por ejemplo, se lo pone Sancho porque estaba todo desmuelado, que lo habían apedreado, y para Sancho él es el Caballero de la Triste Figura. Pero Don Quijote sí se sentía un poderoso caballero. Por eso es que en la aventura de los leones, Don Quijote dice, no, Sancho, no debo llamarme ya más el Caballero de la Triste Figura. Yo debo llamarme
a partir de ahora, ¿no? Porque habían encontrado con un león, pues que al final no le hace nada, y dice Don Quijote, yo soy el caballero de los leones, ¿no? Y a partir de ese momento deja de llamarse el caballero de la triste figura, pasa a llamarse el caballero de los leones. Y bueno, también está, por ejemplo, la vasija de barbero, esta vasenilla que se la pone en la cabeza, pero que él cree que es el yelmo de Mambrino, ¿no? Entonces todo a los ojos de Don Quijote cambia. Bueno, hasta aquí este pequeño análisis en homenaje a Cervantes por el Día del Idioma. Muchas gracias. Es así como hemos llegado a la parte final de esta nueva emisión de Nave de Letras, esta vez en homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra. Hasta la próxima emisión.